estrellan en la jeta. Hola a todos, muy buenas tardes, noches, según nos estén escuchando. Esta es una transmisión especial de Política Nacional. Es un programa grabado, así es que no tenemos audiencia en vivo, pero pues debido a la agenda de nuestra invitada de hoy, tuvimos que hacerlo vía grabación y no un programa en vivo, y también va a ser breve la conversación, entonces hay que hacer como muy eficientes en lo que vamos a hablar durante este tiempo que tenemos aquí una invitada. Yo me siento muy honrado en que me haya aceptado la entrevista, sobre todo en este empeño que tengo de tratar de entrevistar a todas las candidatas presidenciales que ha tenido México y que todas están con vida, ¿no? Y me da muchísimo gusto, después de haber tenido a Cecilio Soto aquí, tener entre comillas, a su sucesora y alguien por la cual yo voté en su momento, está aquí con nosotros, Patricia Mercado. Patricia, muchísimas gracias. Muy buen día. A ti, Oscar, muchas gracias y gracias por el voto. Por eso sigo aquí, por ese 1,000,000 de votos que pudimos completar. Sí, que pudimos completar. Y déjeme decirlo de una vez, si se hubiera si hubiera vuelto a candidatear, seguiría votando por usted. Sobre todo porque ha recogido, Muchas gracias. déjeme decirlo así, Patricia Mercado irrumpió, digamos que tuvo más reflectores en aquella emblemática elección del 2006, abanderando causas que en su momento no cualquier candidato político tomaba como suyas, ¿no? Esta situación de la opción del aborto, del matrimonio entre personas del mismo género, pues fue una campaña valiente, fue una campaña que se arriesgó a muchas cosas. Patricia Mercado, ¿cómo lo mira usted ahora, 20 años, ya casi 20 años después de esa elección del 2006, Patricia? Pues mira, creo que en primer lugar tenía razón, porque a mí cuando estuve en esta campaña, en esta candidatura, pues me decían un poco, no, estás muy adelantada a tu tiempo, tu campaña es para Dinamarca, para Holanda, para Suiza, Suecia, aquí realmente Suecia, que era en ese momento uno de los países más iguales y sigue siendo del mundo, y yo decía, no, no solamente yo, digamos, toda la propuesta política, las candidaturas que tuvimos en esa campaña, pues decíamos, no, por supuesto que por lo menos 1,000,000 de personas en México piensan como nosotros, esta agenda les atrae, les parece una agenda auténtica, necesaria, ¿no? Todo el tema de la regulación de las drogas, más que una visión punitiva, el tema efectivamente del derecho a decidir de las mujeres, y en este caso la despenalización del aborto, el tema de los derechos de la diversidad sexual y bueno, y en general, digamos, una manera distinta como de ver los problemas, aunque esos son los temas pues que más, digamos, más caros finalmente y que me dio mayor conocimiento y credibilidad, ¿no? Porque finalmente era un momento de una crisis muy fuerte de la representación de los partidos políticos. La gente fue cuando empezó a dejar de creer, ¿no? Que la democracia y la pluralidad y los partidos políticos significaban algo para cambiar su vida cotidiana, sus problemas más inmediatos. Y entonces el que apareciera una mujer con una agenda de esta naturaleza, pues era como, muy bien, ¿no? O sea, tiene que decir, yo no voto por ella porque no estoy de acuerdo en el aborto, pero qué bueno que esté. Y además un momento donde apenas venía arrancando esta presencia tan grande de las mujeres. Este año cumplimos 30 años de este gran acuerdo internacional que se dio en la conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing, China, ¿no? La plataforma de Beijing que le llamamos, que fue un gran acuerdo internacional donde uno de los temas era el compromiso de los países por impulsar la participación política de las mujeres. Entonces decía como que íbamos, ¿no? Ya en esta carretera de que las mujeres empezábamos a ser vistas como un liderazgo de recambio, ¿no? En el sentido de que solo la oferta política eran hombres, ¿no? Hombres maduros, blancos, con recursos, y no, digamos, una expresión de la diversidad de estos movimientos nuevos, ¿no? Que se empezaban a surgir, el ambientalista, el de la diversidad sexual, el de los derechos humanos y por supuesto el feminista que yo representaba
en esa campaña electoral. Entonces, pues, es decir, en aquel momento era este momento de salida, donde todavía era muy exótico, ¿no? Que una mujer, es más, mucha gente pensó que yo era la primera candidata a la Cierto. presidencia, porque las otras, Cecilia Soto, doña Rosario Ibarra, Marcela Lombardo, pues estaban, fueron candidatas a la presidencia cuando las reglas democráticas eran muy restrictivas, ¿no? Solamente los 3 partidos grandes podían ir a los debates, ¿no? Los medios pues costaban en ese tiempo, después vino la reforma electoral para los tiempos oficiales, ¿no? De los partidos políticos y que ya no se pudiera contratar, pero en ese momento era pues lo que podías un poco pagar. Entonces, era una cuestión, digamos, muy complicada para que fueran conocidas estas candidatas, y yo, pues sí participé en los debates, sí los medios de comunicación, aunque sea un momentito en el día de sus noticieros, pero tenían que sacarnos a todos los candidatos, las candidatas, pues éramos en ese momento 6, y éramos cinco en ese momento. Entonces, por eso se pensaba, no, pues es la primera mujer presidenta, entonces, ¿no? Una cuestión como, pero bien vista, ¿no? Por la ciudadanía, votaran o no por mí, pero bien vista en el sentido de que bueno que haya una mujer, ¿no? Que quiera contender, y se me veía así, ¿no? Como valiente, ¿no? Se atreve. Y bueno, pues la valentía en las mujeres es una cuestión que no es de género, ¿no? Las mujeres no somos valientes, ¿no? Las mujeres somos serviciales, somos buenas, somos entregadas, ¿no? No, la valentía es un valor que se le da a la masculinidad, a los hombres, Así ¿no? es. Entonces, pues una mujer valiente, pues era un buen adjetivo en ese momento. Patricia Mercado es la primera candidata mujer presidencial que participa en un debate. Cuando ya había sucedido la transición, ya había otras reglas en donde ya nada más no los partidos preponderantes o los candidatos presidenciales tenían voz, sino que ya todos los candidatos presidenciales, aunque sean de un partido pequeño, podríamos decir, tenía su espacio, su pedacito de reflector. Candidata presidencial por Alternativa Socialdemócrata y Campesina, de la cual en su momento llegó a ser presidenta. Pero déjeme decirlo, ya había sido presidenta y participante de varios partidos políticos anteriores. Digo, creo que pocos políticos tienen la trayectoria en cuanto a generar opciones políticas en México como la tiene Patricia Mercado. Y eso deja mucha experiencia para bien y para mal. ¿Cómo fue esa campaña de 2006 después de tanto, de esta brega de eternidad de las mujeres? Muy difícil porque ahorita viéndolo en retrospectiva, pues esa elección del 2006 sigue influyendo en la política actual del país, Patricia. Sí, sin duda fue un momento coyuntural muy importante, porque me parece que de alguna manera la sociedad mexicana empezó como a virar a la izquierda, ¿no? Empezó como a virar, ya venía en la desilusión del partido de Estado, aunque el PRI todavía pues, era un partido fuerte, gobernaba la mayoría de los estados del país, ya era un partido que no estaba teniendo la capacidad pues de ponerse, digamos, de renovarse, ¿no? Y bueno, pues ya vemos en este momento cómo eso nunca lo logró, y pues ya es un partido pues muy minoritario, incluso más minoritario que Movimiento Ciudadano en términos de la votación que se dio en el país. Entonces, pues eso ya no era, digamos, la opción. Estaba en ese momento el Partido Acción Nacional, finalmente la ciudadanía le dio dos sexenios, ¿no? Terminaba el de Fox, empezaba pues el de Felipe Calderón, y que me parece que ese momento, por eso lo estamos viviendo, creo que todavía hasta ahora, ¿no? Hay una herida ahí, porque el PAN, pues había sido el partido que había luchado por la democracia todo el tiempo, tenía dos agendas, ¿no? La democratización electoral, o sea, que se contaran los votos, porque el PAN tenía años participando, le robaban las urnas, no contaban los votos, mientras la gente de izquierda como yo y de los partidos de izquierda no nos interesaba la participación electoral, ¿no? Teníamos toda una concepción de
más bien hay que destruir al Estado y no participar en él, ¿no? Y sus instituciones. Entonces, estábamos en otro lugar. El que estaba ahí, ¿no? El que estaba ahí dándole para, sobre todo eso, que se contaran los votos y que hubiera la posibilidad de la alternancia y tal. En el 2006, me parece, no estuvo a la altura de esa historia, ¿no? Porque efectivamente, con una diferencia de votos tan pequeña, tan reducida, pues un partido como el PAN tendría que haber dicho, miren, yo sufrí tanto el fraude y la falta de contar los votos, que en este momento que se cuenten una vez, dos veces, tres veces, las veces que sean necesarias para estar convencidos de que aquí nadie contó mal, todos estamos tranquilos. Y no fue, no, le dio temor, no estuvo a la altura y ahí quedó una herida, pues quedó, que vamos a decir, con razones o sin razones, quedó una herida muy grande que me parece que en este momento, cuando López Obrador, digamos, ya llega a la presidencia de la República, ¿no? Después de esa, pues hay como, ¿no? Hay a veces políticas y decisiones más desde el lado del rencor y la venganza que desde el lado de la inteligencia, de la evidencia y de la propuesta, pues para lo mejor en el país, ¿no? Entonces, bueno, creo que efectivamente me tocó esa elección, una elección también muy polarizada entre Calderón y López Obrador, y ya el PRI, ya Roberto Madrazo jugaba un papel muy marginal, ¿no? Como candidato del PRI. Y entonces, pues en esa polarización todavía, yo me acuerdo en mi último spot, ¿no? Yo llamé a votar contra el voto útil, Así precisamente, decir, a ver, ¿no? Tú vas a tener un minuto de libertad, ¿no? Que nadie te robe ese minuto de libertad, o sea, vota por convicción. Y si quieres, ¿no? Sí, o sea, nosotros representamos ese voto útil para esta agenda, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando surgió toda esta cosa famosa del voto útil e inútil, ¿no? Si estás en contra de este, pues vota por el otro, aunque no sea totalmente de tus convicciones, pero para que pierda el otro. Y ahí surgió, y creo que ahorita se nos está haciendo muchas bolas el engrudo, ese famoso voto útil, porque realmente pues hay mucha manipulación, mucho engaño, mucha falta de convicción, entonces la gente brinca, se va, viene y demás, ¿no? Por ejemplo, los Yunes en este momento, ¿no? Entonces, pues te digo, ¿cómo fue la campaña? Pues fue una campaña así, una campaña nuestra, una campaña con nuestra agenda. Yo siempre planteé ahí, no tenemos enemigos en la izquierda, yo no tengo enemigos en la izquierda, ¿no? El PRD es nuestro partido, nuestro hermano mayor, que desde nuestra perspectiva pues ha cometido estos equivocaciones, y entonces nosotros por eso hicimos un partido. Y bueno, pues en la primera elección no puede haber alianzas, nosotros tenemos que ir con nuestra propia oferta política y nuestra propia agenda, y pues ahí le damos, ¿no? Y además con una convicción muy grande de que democracia es pluralismo, ¿no? Es pluralismo, es reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad de las ideas y de las organizaciones políticas, es el rasgo, digamos, de nuestra democracia. Y bueno, pues en ese sentido, pelear el derecho a estar y el derecho a, decíamos, pues esa población que votó por mí, pues no hubiera votado seguramente por ninguno de los dos candidatos, tenía una opción por la cual salir a votar, y realmente en ese sentido fue una campaña muy satisfactoria, por eso, porque ¿no? Logramos llegar a ese pedazo de la población minoritario todavía, pero que estaba de acuerdo con esta agenda. Y bueno, 20 años después, ve cómo estamos. América Latina está despenalizando el aborto, ya hablar del aborto ya es una cosa que está entre nosotros, estamos hablando sobre el tema de seguridad, hemos empezado a hablar de manera mucho más sistemática sobre el tema de la política prohibicionista de drogas, ¿no? Pues el matrimonio igualitario ya está a todos los niveles reconocido,
en fin, ¿no? Creo que íbamos avanzando vamos avanzando en esa agenda, igual que en otras. Sí, así es. Es una agenda que haya sido como haya sido, citando a los hebreos, pues se ganó en muchos sentidos. Podría decir dos de tres cosas Sí. quizás ya están muy reconocidas y el último tercio se está todavía negociando porque, hay que decirlo, ¿no? Hay gente que muy probablemente no va a estar convencida de los cambios que necesita la sociedad, pues porque así los criaron y es respetable, ¿no? Eh, me cuesta mucho, me asombra mucho la situación de su lectura acerca de la izquierda, que decía que había que destruir el Estado. Siempre he visto que la izquierda emanó más bien de un movimiento intelectual y no tanto un movimiento político-social. Y yo me preguntaría, ¿esa izquierda, no estaba en el PRD? Porque nunca vimos a Patricia Mercado en el PRD, cuando la moda fue ser de izquierda, ser perredista, luego ser obradorista, pero Patricia Mercado no. Patricia Mercado ve al PRD como su hermano mayor, pero no dentro del PRD. ¿Por qué? ¿Se puede saber por qué? Sí, no, porque me pareció, y yo lo compartía con mucha gente, en el sentido de que había sido poco congruente con la agenda feminista, ya había gobernado y no despenalizaba el aborto, entonces que pues muchas feministas de izquierda, perredistas, luchaban porque realmente pues el PRD tomara esta agenda en sus manos, pero era timorato, ¿no? O sea, con esta agenda como una parte de la izquierda, más la parte comunista, digamos, ligada al Partido Comunista, que ahí, bueno, los perredistas venían un poco de esa historia, pues siempre con estos temas de los derechos de las mujeres eran eso, eran a veces sí y a veces no, ¿no? No estaba tan claro. Entonces decir, bueno, ¿sabes qué? Entrar a un partido de izquierda para empezar a pelear allá adentro, lo que, ¿no? Mejor hagamos uno nuestro, que fue lo que desde principios de los 90, un grupo de feministas empezamos a pensar, ¿no? Hagamos un partido nuestro, ahora, ¿no? Que se rompe el partido de Estado, que viene un nuevo pacto social y político, tengamos una organización que nos permita tener representación en la política, porque por la política va a pasar el nuevo pacto social y político. Entonces dijimos, hagamos algo nuestro que se base en esa plataforma, que no la tengamos que negociar con nadie, sino que realmente, o sea, sí la podamos negociar, pero en la mesa, ¿no? ¿Cuál es la nueva relación cuando hablábamos de la reforma del Estado, la nueva relación del Estado con las mujeres y todo lo que eso significaba? Eso por una parte. Y por otra parte, hay una parte de mi vida que yo me formé en el trotskismo. Yo fui parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, muy jovencita, que impulsó precisamente, ahí sí, el PRT impulsó a la primera candidata a la presidencia, que fue doña Rosario Ibarra de Piedra. Entonces, yo incluso fui su coordinadora de campaña en Hidalgo, muy jovencita, en fin, hay toda una historia. Y bueno, pues en ese sentido, el comunismo y el trotskismo, ¿no? La Unión Soviética, el estalinismo y el trotskismo, pues eran corrientes totalmente enfrentadas en términos de precisamente de su talante o no democrático, de libertades, ¿no? El trotskismo realmente abrazaba las libertades, no solo la justicia social, sino también las libertades y derechos, ¿no? Y con una forma de organización y con unos valores donde la disidencia, porque Trotsky pues, fue un disidente, la disidencia era muy respetada, ¿no? La disidencia tenía espacios de expresión y entonces entonces yo como que comulgué más con esa forma de ser de izquierda, con ese compromiso con la justicia social y con las libertades y derechos, y no, digamos, el PRD venía creciendo
y se acomodó a la política clientelar, ¿no? También se acomodó en sus gobiernos y como partido a la política clientelar, o sea, no rompió con esa historia del uso y abuso de la pobreza de la gente, ¿no? Que venía en la historia del partido de Estado, no rompió con eso, se acomodó en eso, y bueno, pues para mí, ¿no? Pues era como, ahora sí que uno de los pilares fundamentales, ¿no? El tema de cómo crear ciudadanía, cómo crear ciudadanos libres que tomaran sus propias decisiones y que el Estado, con sus políticas, no limitara esa formación de ciudadanía, es decir, personas que asumen sus obligaciones, pero que también, digamos, asumen la libertad de decidir sobre todos los aspectos de la vida y sobre todo la representación política, su voto y tal. Entonces, para mí, no renunció a eso, y yo también creo que el PRD y Morena creo que se va a tener que cuidar mucho de eso, de no romper con esa tradición de abusar de la gente, porque en algún momento, pues en algún momento las personas dicen, ¿sabes qué? Ya, esto que me das y esto que me regalas y esto que tal, ¿te acuerdas, no? Sí. Que López Obrador a su campaña, acepta todos los regalos, pero tú vota por quien quieras. Pues sí, esa era la historia, o sea, esa era, ni siquiera acepta, simplemente pues rompe, ¿no? O sea, rompe con esa historia, y el PRD entró mucho en esa carretera donde no cambia, ¿no? Donde no cambia, donde la relación con los sindicatos siguen ausentes, de la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? El Estado se retira, el PRD no, para mí siempre la agenda laboral, y creo que ahora por muchas circunstancias, no solamente por el gobierno actual entendió la importancia de entrarle a los derechos laborales como un tema, digamos, un tema sentido por parte de los y las trabajadoras, ¿no? No solamente los programas sociales, sino también los derechos que le permiten a la gente vivir de su trabajo con dignidad, ¿no? Con un buen salario, en fin. Entonces, esa agenda laboral del PRD, hasta en algún momento tenían una Secretaría de Asuntos Laborales que desapareció, la dejó a un lado, y para mí era como, ¿cómo vas a dejar a un lado el trabajo, no? O sea, el trabajo es lo que le da fuerza a las personas para luego constituirse como ciudadanos y decir, yo vivo de mi trabajo, no de lo que tú me regalas, y yo decido hacia dónde quiero ir y quién quiero que me gobierne. Entonces, sí teníamos diferencias, yo tenía diferencias, y por eso, a pesar de reconocer, digamos, la importancia del PRD como partido de izquierda, que ahora lo representa Morena, porque todos la gran mayoría de los perredistas, sobre todo en el territorio, ¿no? En las organizaciones más sociales, pues están ahora en Morena, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cuál es el camino que sigue, Pero ¿no? sí, Moreno se ha visto, por lo menos en su momento, timorato en las cuestiones en las cuestiones feministas. Hay que ver Igual. cómo le fue a las feministas en el sexenio pasado, en las cuestiones de la comunidad LGBT, que en propaganda bien, pero pues en hechos, pues ni para adelante ni para atrás, podríamos decirlo así, y en cuestiones de liberación de las drogas, ni se diga, ¿no? El presidente ya mandó hasta prohibir los vapeadores, ya no hablemos de andar liberando drogas, ¿no? Por eso Patricia Mercado no con el PRD, pero sí con Movimiento Ciudadano, empezando por Convergencia. En Convergencia hay más apertura a la agenda que en su momento has tú tomado como estandarte político, Patricia. Mira, bueno, yo en Convergencia no tuve nada que ver Ah, con el partido. Sí, fue ahora el Movimiento Ciudadano cuando, pues Dante Delgado esta, nosotros aparecemos y aparecemos por de veras las reglas democráticas que van cambiando, que el movimiento feminista ha sido un movimiento que ha estado muy pendiente, ¿no? De que haya más derechos políticos para todas las personas y también para nosotras. Y entonces el INE en el 2018 dijo, todas las listas nacionales
para el Senado tienen que empezar con mujeres. Entonces, todos los partidos tienen una lista nacional al Senado. Para diputadas y diputados tiene 5 listas, ¿no? 5 circunscripciones, pero para el Senado es una sola lista. Entonces dijo, la primera tiene que ser mujer y luego ya, para poder lograr la paridad ya en los espacios, no solamente en las candidaturas. Y entonces, bueno, pues yo era en ese momento secretaria de gobierno, ¿no? Me había ido relativamente bien, digamos, en todo lo que fue mi lugar en esa Secretaría de Gobierno de la ciudad en términos de resolución de conflictos, también de los conflictos más en territorio, no tanto de la clase política, sino de los territorios y, en fin. Y entonces, pues me vio Dante. Yo antes de eso había hablado 1 o 2 veces con Dante y me tocó la puerta y me ofreció ese espacio. Movimiento Ciudadano en sus estatutos tiene que el 50% de las candidaturas son, digamos, externas a Movimiento Ciudadano, lo cual está muy bien porque de alguna manera pues le da espacio a liderazgos pues más generales, más de agenda, ¿no? Bueno, pues yo entré en esa categoría de ser una amiga de ruta, una invitada para llegar al Congreso y todo lo que yo había manejado y sigo manejando en términos de agenda, pues fuera llevada a la legislatura, ¿no? Entonces, y en el camino, Dante es un político socialdemócrata de cepa, cree en eso, libertades, derechos, justicia social, ¿no? Su historia de vida habla de eso. Entonces yo me sentí cómoda, ¿no? Me sentí cómoda en ese sentido de poder compartir esa lista, ¿no? De poder ser parte de la bancada, ¿no? En ese momento del partido. Y luego la carta de identidad de Movimiento Ciudadano, en ese momento eran como 25 temas, ahora son alrededor de 40, pues es una carta de identidad que me retrata, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Que no todos sus militantes, sus gobiernos, sus diputados, diputadas locales y tal, presidentes municipales, asumen esa carta de identidad, también es verdad, ¿no? O sea, no, por eso en este momento con Maynes ahora de coordinador nacional, una de sus estrategias es pues homogeneizar, ¿no? Que la gente conozca los documentos, que conozca la carta de identidad, pues para luego no esté votando cosas que, o sea, que van totalmente en contra de la posición de Movimiento Ciudadano, que cuando sean candidatos de Movimiento Ciudadano conozcan estos documentos para saber si están de acuerdo. No, nada más la suma pragmática de gente. Entonces, sí, yo me siento identificada con todo lo que está escrito, con sus liderazgos, con Dante, ahora con Maynes, en términos de que sí compartimos convicciones, que ahora lo que hay que hacer es efectivamente que a lo largo y ancho de toda la representación, que además es una representación en este momento como de una nueva generación, pues realmente tenga estos valores y estos compromisos de esta carta de identidad. Patricia Mercado en su momento fue, como ella dice, coordinadora de campaña de otra candidata presidencial en el Partido Revolucionario de los Trabajadores cuando había que combatir al régimen del PRI. Ahorita estamos, en cierto sentido, tratando de combatir el surgimiento de otro régimen de Estado, en cierto sentido. Estamos en esa lucha también. Movimiento Ciudadano, en cierto sentido, ha dejado de ver que está en esa lucha, pero muchos sentimos que Movimiento Ciudadano no juega en equipo. En algún momento, derrotar al PRI supuso que hubiera, como usted dice, un voto útil a favor de aquel que pudiera sacar de entrada al PRI de los Pinos. Ahora vemos, como usted también comentaba, pues que ese voto útil se maniquea en cierto sentido. Pero si vimos a Movimiento Ciudadano, pues no estando en esta unión en contra del régimen, no aliándose en los estados contra Morena, y en esa situación ya mucha gente piensa o toma los asumidos que ustedes están haciéndole el juego
al régimen para no tener esta gran alianza opositora. ¿Cómo ves este punto, Patricia? Pues mira, Movimiento Ciudadano se ha planteado como una alternativa, no como una oposición. O sea, no estamos en el lugar de una oposición, que la oposición lo que hace es siempre buscar el punto débil de la propuesta, el punto débil de la política. Siempre hay un punto débil, siempre hay alguna parte de contradicción, siempre hay una manera de manipular la información y decir que no y que tal. Nosotros no estamos buscando ese punto débil, ese detalle para estar en contra, no, estás proponiendo esto, pero en realidad quieres hacer esto y buscar atrás. Nosotros estamos construyendo una alternativa. No estamos en la polarización que se está dando en este país. Nos parece que no sirve, no en este momento donde efectivamente México tiene y tuvo, cuando se dio esta transición, es decir, cuando el PRI y el PAN, ¿no? Como los partidos que habían estado haciendo la política social, nacional y económica y tal del país, estos se fueron y llegó las izquierdas, múltiples las izquierdas, ¿no? Porque efectivamente sobre todo en ese movimiento en Morena, pues hay diferentes liderazgos, donde uno de ellos es el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que con el tema de libertades no está cómodo, no está cómodo. Para él es justicia social, que la gente tenga dinero, que salga de la pobreza y qué tal, ¿no? Pero todo lo demás no es algo que él le interese, más bien es más conservador en esos temas, mucho más conservador, y la política de drogas es un ejemplo, Claro. es un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, el tema es que Movimiento Ciudadano entonces decide salir con una opción, sobre todo en este momento la mayoría de la población, y cada vez va a ser más grande, está llegando a la edad de votar, que es la población joven. Para toda esa población joven, ¿no? Ese bono demográfico que decimos tenemos, aunque ya no lo estamos acabando, pero digamos todavía está, pues también no está encerrado en estas dos opciones, porque son dos opciones que finalmente son dos opciones que vienen del pasado. Sí vienen del pasado, las dos, ¿no? Y entonces el Movimiento Ciudadano se ubica con una agenda socialdemócrata, de izquierda, pero socialdemócrata, decidida de frente, ¿no? Y llama a su propio electorado, ¿no? O sea, todas las encuestas hechas por nosotros o por otros, los de enfrente, decían, Movimiento Ciudadano tiene que ir con su opción. Efectivamente, no lo veo en estas dos opciones. A lo mejor ni voto por ellos, pero no lo veo en estas dos opciones. No es el trabajo de todos juntos, no importa que pensamos totalmente distinto para tirar al gobierno que está, porque después, ¿qué? Después nos vamos a agarrar del chongo, después va a ser una cosa tremenda porque en realidad nos juntamos para tirar a alguien, no porque pensamos igual en qué cosas, ¿no? Entonces yo soy muy fan de esa decisión, me parece que es absolutamente correcta. Movimiento Ciudadano logró salir de ese 3-4%, ubicarse en un 10%, y no por Movimiento Ciudadano, no es de, ay, qué bueno que Movimiento Ciudadano tuvo 10%, sino que son millones, son 6 millones de personas que dicen ni este, y vamos a construir una alternativa distinta con las cosas que ustedes están diciendo. Si Movimiento Ciudadano empieza a ser incongruente con eso, la ciudadanía lo va a dejar, ¿no? Lo va a dejar y eso se va a demostrar más adelante. O sea, Movimiento Ciudadano tiene el reto de ser muy congruente con esta alternativa que le hemos llamado la nueva política, ¿no? O sea, esta alternativa de la nueva política, si empieza también, ¿no? A hacer como, a negociar con eso, se va a ir. Porque para la vieja política, pues ya hay dos frentes muy fuertes, muy potentes, no necesitan un tercero para que se haga política de la misma manera. Entonces, no le estamos haciendo el juego a nadie. Es una, digamos, yo creo que con el gobierno, tanto el anterior, pero sobre todo vamos en todo aquello que es lo que le ponen interés, que es el tema de los derechos sociales, ¿no? Los derechos sociales, los derechos económicos, el tema laboral,
ahí vamos, ¿no? En eso vamos y vamos a seguir yendo. Si el PAN y el PRI, o sea, no les interesa, nosotros decimos, por lo general siempre decimos, sí vamos en lo general con esta propuesta, aunque en lo particular luego como no aceptan ningún cambio, pues les votamos en contra, pero digamos, nos movemos en eso. Y luego, en lo democrático, en todo no hemos ido, ¿no? Todo la ofensiva al Poder Judicial, la ofensiva para que pierda su autonomía, todo hemos ido y absolutamente congruentes vamos en contra, ¿no? En la política de seguridad que hemos planteado el fortalecimiento de las policías estatales, locales, otra política de drogas, ¿no? Toda la visión punitivista de este gobierno, ¿no? De ir aumentando los delitos para prisión preventiva oficiosa, que la gente llegue a la cárcel sin juicio. Hemos ido en contra y hemos sido absolutamente contundentes en eso. Ahí, por ejemplo, el PAN y el PRI, pues medio que han ido con esa propuesta, nosotros no, ni el militarismo, ni el punitivismo, o sea, es decir, no en el 80% de las propuestas no hemos estado de acuerdo, ¿no? Hemos tenido otras posiciones, pero hay, ¿no? Ciertas propuestas, sobre todo que tienen que ver con lo social, ¿no? Con fortalecer la vida de las personas, la vida de las personas en términos de sus ingresos económicos, que mejoren sus condiciones laborales. Ahí hemos ido y nosotros hemos generado propuestas también, que la mayoría pues, ha dicho está bien, ¿no? Y las hemos consensado. Entonces, pues en ese sentido, me parece, no estamos, no hay elementos para decir están haciéndole el juego. Lo que pasa es que por 5 veces que votamos en contra, una votamos a favor y bueno, pues ya, ¿no? Ya se arma este asunto. No estamos en ese lugar. Esperemos que una buena parte de la población no esté en ese lugar. Los problemas son muy complejos, a veces sí, a veces no, ¿no? Y cuando es no, pues hay que seguir dando mensaje, dando debate. Cuando es sí, pues hay que darle seguimiento para que se implemente bien la decisión. En eso estamos, Oscar. Sí, Patricia Mercado ha alertado en un tuit, no recuerdo si fue ayer o antier, acerca de esta nueva reforma contra el amparo, contra una de las estructuras legales con la cual el ciudadano se puede defender del poder, de alguien del gobierno que tiene pues, todo el poder y toda la maquinaria gubernamental a su favor. Podríamos decir, es un paso más que da el régimen en contra del Poder Judicial, en contra de que el ciudadano común y corriente pueda defenderse de las decisiones unilaterales que en su momento tomó o va a tomar el régimen en turno. Y desafortunadamente pasa porque Morena tiene la mayoría en el Senado. Muy probablemente va a pasar también el Congreso y se va a convertir en ley. Ya pasó, ayer se votó. Ya pasó. Y uno se preguntaría, ya, en las dos cámaras. ¿se puede ser una opción? ¿Se puede pactar con alguien que te echa la maquinaria legislativa, que te echa encima este tractor de votos levantaderos? Pues lo que pasa es que no hay que tener de frente a ese grupo o a este otro a tal. Es lo que tenemos que pensar. Nosotros representamos 6 millones de personas. Sí. Entonces tenemos que defender por qué esos 6 millones de personas nos pusieron, ¿no? O sea, la agenda que les gustó de nosotros y nos dio la representación parlamentaria, ¿no? Y además, esos 6 millones de personas con relación a todo México, digamos, y a toda su población y sus condiciones de vida. Entonces, cuando votamos algo, no es así de que tú me echas la mayoría, entonces ahora te friego en todo y no. Tú me echas la mayoría, yo en ese momento debatí ese tema, te lo dije, lo denuncié, ¿no? Esta mayoría que a veces no permite, ¿no? Ningún tipo de cambio, o muchas veces, o que ha logrado cosas como efectivamente anular ese derecho que tienen los ciudadanos
contra una decisión contra una legislación general, como se dice, una decisión que siente que atropella, digamos, sus derechos, ¿no? Esto ya no será posible el amparo, claro que sí, pero no con efectos generales, o sea, no vamos a suponer que una ley sobre cambio climático y tal, y entonces pues el ciudadano dice qué barbaridad, o sea, esto va en contra del cambio climático, va a profundizar el cambio climático para mal y entonces yo voy y me amparo, pero solo va a tener efectos para mí. En este momento era, si el juez decía, hay elementos que plantean una alerta de que esta reforma legislativa, ¿no? Este nuevo marco legislativo afecta y profundiza el cambio climático, lo detengo, yo digo, eso te detiene, no se va a implementar hasta que no me den más elementos todos. Correcto. Y entonces ya puedo yo decir, libero esa ley, no hay elementos para decir lo que me dicen, o definitivamente la suspendo y hagan otra. Eso se votó ya, no es posible, ¿no? No será posible el detener ese efecto general solo al final, ¿no? Solo al final, no, ya. Pero bueno, pues si una ley se empieza a implementar y tardas 1 año, 2 años, quién sabe cuánto entonces, bueno, pues ya las cosas ya van muy avanzadas, ¿no? Entonces, ese derecho, digamos, que se impidió a los ciudadanos, por supuesto que votamos 1 y 10 veces en contra y lo debatimos y tal. En esa, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, pues votamos a favor de la reforma al Infonavit. Sí necesitamos que se invierta en vivienda barata para las personas que menos ganan, ¿no? Le hubiéramos cambiado algunas cosas, ganamos otras cosas, ahí sí, ganamos otras cosas, sí hubo cambios. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora cómo se implementa, porque eso es bueno para la gente. O sea, la crisis de vivienda es muy grande y sobre todo los que menos tienen, no tienen ninguna posibilidad de tener acceso a la vivienda, ¿no? Aquellos trabajadores formales, porque nomás es el Infonavit, es una partecita, hay que ver todo lo demás. Entonces, bueno, pues así nos movemos. No es tú me echas y entonces como me echas toda tu mayoría, pues yo no vas a obtener nada de mí. De todas maneras, a lo mejor nuestro voto es un voto en este momento como que quede marcado, ¿no? Así es. Como no lo necesitas para ganar o perder. Pero bueno, así son las minorías políticas, sociales, o sea, tienen su palabra, en este caso tenemos nuestro voto, ¿no? Y para dar muchas veces, digamos, legitimidad o no, a lo mejor no legalidad, pero sí legitimidad, una propuesta que no fue posible cambiarle ni una coma, ¿no? Porque pues la mayoría sí lo decidió y ya, todo lo que digas, pues no será escuchado, ¿no? Hay una crisis en los partidos que los partidos pueden negar en el sentido de que como tú bien lo indicaste, pues el PRI ya pesa menos que el Movimiento Ciudadano, vueltas a la vida, en cierto sentido debo decirlo, eso quisimos, pues, desaparecer el PRI, pues tal parece que las circunstancias nos dieron vida. Pues yo no le apuesto a eso, Oscar. O sea, yo creo que es un partido que representa historia, que representa cosas y que ojalá que se sostengan, pero bueno, si no cambian, a lo mejor sí en la próxima elección, quién sabe. Creo que yo se aposté a que desapareciera y creo que la vida me va a dar suficiente existencia como para verlo. Qué bueno por ello. Pero veo que, o sea, es una crisis generalizada. El PAN también está perdiendo, si no adeptos, porque en realidad la gente no se da de baja, pero la gente deja de participar en Acción Nacional y eso es evidente. O sea, antes tú ibas a las asambleas de Acción Nacional y pues yo no voy a decir que las veía muy nutridas, pero pues, sí había gente. Ahora vas a las asambleas de Acción Nacional y pues ya parece una reunión para tomarte o cafecito, ¿no? 5 o 10 personas y están hablando de un PAN que ya ni siquiera existe, ¿no?
¿No le teme eso Movimiento Ciudadano? Porque las perspectivas a largo plazo de Movimiento Ciudadano no se ven muy halagüeñas, ¿no? Salvo Jalisco, que se pinta parte en Movimiento Ciudadano, pues esa marea naranja que en algún momento Dante Delgado presumía, pues también se está destiñendo a lo largo del país. ¿Cómo ves esto? La crisis al interior de Movimiento Pues Ciudadano. mira, no, pues mira, pues simplemente yo creo que hay que verlos, o sea, viendo los datos, ¿qué te puedo decir? O sea, Movimiento Ciudadano para mí es una opción política que va creciendo, que no se va disminuyendo, sino que va creciendo, que efectivamente, pues desde Convergencia tiene más de 20 años, pero fue un partido que logró, ¿no? Y ahí yo creo que Dante Delgado tuvo mucha visión, digamos, que logró transformarse, ¿no? Que logró cambiar, que logró troquelarse de otra manera, no solamente con nuevas generaciones, sino también con más mujeres, sino también por una agenda renovada, ¿no? De izquierda, muy claramente de izquierda, porque por ahí anda este país, pero de izquierda, digamos, socialdemócrata. Entonces, me parece que es un partido que va en crecimiento, muy difícil por esto que tú dices, cualquier decisión, si lo votas así, es que estás en contra, es que todo, en fin. Pero yo creo que hay que sostenerse en ese camino, en esa carretera, no porque sea una cuestión de principios, no hacer alianzas, no, las alianzas son estratégicas, las alianzas son tácticas, ¿no? Son de momento, son coyunturales, a veces sí, a veces no. Yo creo que en este momento sí Movimiento Ciudadano tiene que mostrar que por sí mismo es una opción política que, digamos, una parte de los mexicanos cada vez más grande, porque del 18 al 21 crecimos 3 millones de votos. Entonces, perdón, del 21 al 25 crecimos 3 millones de votos. Entonces, que va creciendo, como yo te decía, que es congruente con su política, porque efectivamente, si no, sí se puede deslavar, ¿no? Pero en este momento es un partido en crecimiento y pues el 27 va a ser pues una prueba muy grande para Movimiento Ciudadano, ¿no? De ya crecer su representación, que ahora, francamente, no, la votación de Movimiento Ciudadano de 10% con una representación de menos de 5, pues no checa, ¿no? No checa si no se le reconoció no se le reconoció su representatividad en escaños y en curules en el Congreso de la Unión, pero bueno, pues ese va a ser su reto para el 27, no solamente llegar al 10, ¿no? Sino incluso poder rebasar al Partido Acción Nacional y ubicarse como la segunda fuerza, porque seguramente la primera pues, seguirá siendo Morena, pero en un primer momento eso, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en los estados, y esto se refleja pues en las que casi 18, ¿no? Gubernaturas que se van a jugar en el 27. Así es, mira, me gusta eso que suena de Patricia de Mercado de pasar en votación a Acción Nacional. Digo, no sé cómo esté las cuentas de Acción Nacional, pero no me parece algo irrealizable, ¿no? Por último, porque yo sé que tu agenda está muy apretada y te agradezco pues extender un poquito más la No, gracias, entrevista. Oscar. Híjole, perdón mi tapatío interno, pero sí me gustaría preguntarte, ¿cómo ve Movimiento Ciudadano desde la Ciudad de México, Movimiento Ciudadano de Jalisco? ¿Cómo ven al Grupo Jalisco? ¿Cómo lo percibe? Un ejemplo, algo a seguir, un modelo de negociación, de alianzas, de grupo. Pues mira, todos los indicadores de pobreza, por ejemplo, te dicen, ha bajado la desigualdad, ha bajado la pobreza, ha subido el empleo, tiene, digamos, ¿no? Condiciones salariales en términos de masa salarial que va avanzando, no la óptima, pero ahí va, ¿no? En términos de desarrollo urbano, es el estado que más sabe, ha podido
incluso generar una gobernanza en su zona metropolitana, que es donde vive el 60-70% de la población de Jalisco, en esos 10 municipios alrededor de Guadalajara, ¿no? Han podido generar una política de desarrollo metropolitano en movilidad. Yo creo que tienen es un gobierno, por lo menos así fue el de Alfaro, con políticos al frente y con técnicos en el quehacer cotidiano, ¿no? De todo lo que me hables, política hacia las mujeres, economía, trabajo, innovación, educación, o sea, como que tiene esto, y eso me parece, digamos, pertinente. Ahora, tienen que analizar, pues, por qué, ¿no? O sea, por qué por qué Morena y la presidenta gana la presidencia, ¿no? Que ahí también nosotros tuvimos diferencias, entonces pudo haber sido también errores internos. ¿Por qué perdieron el Congreso? ¿No? En términos, nunca tuvieron la mayoría calificada, Movimiento Ciudadano, afortunadamente. Yo creo que eso es bueno porque te hace hacer mejor política, ¿no? Pero sí, o sea, toda esta valoración de tan buenos indicadores, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué pasó? Que finalmente, pues no fue nada más se tuvo un diputado federal que ganó, cuando teníamos pues casi 15, 16 diputados de Jalisco que habían ganado en sus territorios a nivel federal. Pero bueno, pues yo así lo veo y bueno, pues tendrán que hacer sus balances y Movimiento Ciudadano pues estar, ¿no? Como cerca de ese gobierno que es un nuevo gobierno ahora, pues para que tenga los mejores resultados y la gente pues, ¿no? Lo abrace, lo quiera ser representada por ella y para que pues sí, no perder Jalisco, sino al contrario, fortalecerlo por el bien del país también, ¿no? No nos conviene a nadie, ni al propio gobierno actual, ni a Morena, ganar todo, ¿no? No está bien, no. En democracia eso tiene muchos peligros, ¿no? Dices, ya tengo todo, pues ya me voy, como está pasando ahorita con muchas cosas, me voy de bruces y eso no le conviene a México, no le conviene a su gente. Entonces, pues por eso me parece muy importante seguir, ¿no? al frente de ese gobierno que hasta ahora que tienen toda la posibilidad de hacerlo. Claudio Sheinbaum gana la presidencia de la República y dice que llegaron todas. ¿Sí llegaron todas, Patricia? No, para nada. Yo creo que esos son recursos, digamos, de lenguaje, ¿no? Recursos, pero de comunicación política, pero no llegamos todas. Llegó una fuerza política que, bueno, que, ¿no? Está iniciando una posibilidad de relacionarse, ¿no? con las otras ideas políticas, más en este momento de ofensiva tan grande del gobierno de Estados Unidos frente a México. Y bueno, podría ser una realidad. Llegamos todas en este tema, llegamos todas para lograr eso. Creo que la disposición de todas, pues a nuestra primera mujer presidente es muy grande, pero pues la pelota está en su cancha, ¿no? Está en su cancha para darse cuenta quiénes no han llegado o no hemos llegado, en qué materias, de qué forma, y poderlo hacer una realidad en sus 6 años. Cuando veía yo el debate presidencial del 2006 y te veía en tu curul, yo decía, ¿qué va a pasar el día que llegue la primera mujer a la presidencia? Qué gran responsabilidad. Es una responsabilidad mayor que si ganara un hombre. ¿Te imaginas la responsabilidad de Pues sí, porque sí. Perdón. Sí, a las mujeres en este momento se nos exige más, ¿no? Porque no es justo, pero se nos exige más. Pero me parece que la presidenta, digamos, hasta ahora, con algunos vaivenes que cada quien puede pensar, pues no se ha equivocado, digamos, está en un buen papel, está en una buena posición, ¿no? Una actitud inteligente frente a los temas, puedes estar de acuerdo o no, digamos,
pero sí que es una presidenta y que está tomando sus decisiones. La gente así lo percibe, además, que está tomando sus propias decisiones, no es que reciba órdenes, no puede recibir consejos, puede recibir asesorías, pero no instrucciones, la está tomando ella, está cambiando cosas, ¿no? Del pasado gobierno, aunque, como ella dice, nunca se va a pelear pues con los suyos, ¿no? Que es un movimiento pues que ya viene de muchos años, ¿no? Morena, ¿no? Y todo este grupo pues traen alianzas desde hace muchos años, sin embargo, pues sí está haciendo cosas distintas. Vamos a ver cómo le sigue pasando y eso, ¿no? Que no pierda o que fortalezca a su capacidad de llamar a los otros, de llamar a los que no piensan como ella, y como su movimiento, ¿no? Y donde estamos todos los otros grupos políticos que también representamos a una parte del pueblo mexicano, como la mayoría gobernante pues representa a una parte grandota, pero finalmente a una parte nada más del pueblo mexicano y los demás representamos a otras partes. Vuelvo a ese debate del 2006, Patricia Mercado planteando la despenalización de la marihuana, hablando de derechos de igualdad de las minorías sexuales y la primera candidata mujer que habló abiertamente de despenalizar el aborto. El tiempo te dio la razón. Mira, finalmente por lo menos es un debate de México. En México, donde hay muchísimas personas que creen en esas agendas y en esos cambios que tenemos que hacer a nuestras convicciones, a nuestros valores, a nuestras formas de convivir, y eso pues me hace sentirme muy satisfecha, ¿no? O sea, efectivamente, en aquellos tiempos era un poco exótico, demostró que tenía una parte de la sociedad a favor de esas propuestas, y pues unos años después ya estamos en un debate ya de muchos avances, sobre todo en el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres en los estados de la República, que ya se ha despenalizado el aborto. Vamos a ver a nivel federal. Así es. Patricia Mercado está ahora como senadora. ¿Vendrán nuevas victorias, Patricia? Pues sí, bueno, estuve como senadora 6 años, ahora estoy como diputada. Ah, Creo que pues mi trabajo legislativo ha sido pues eso, ¿no? Como muy ubicada yo en mi calidad de minoría política o minoría en la representación parlamentaria, y que pues hay que convencer a todos los demás, ¿no? De las propuestas para que puedan ser posibles, y eso no me molesta, ¿no? Como feminista he sido minoría muchos años, mucho tiempo, entonces me parece que eso más bien enriquece, ¿no? Te enriquece en la capacidad de generar datos, evidencia, mensaje, comunicación, para convencer a los otros, y bueno, pues hace que fortalezcas más, yo por lo menos fortalecer más mis ideas y mis convicciones. Entonces, pues estoy bien, ¿no? En ese lugar, y bueno, pues hay que seguirle, ¿no? Ya veremos qué viene después. ya veremos qué viene después. Por lo pronto, lo que viene es agradecerle a Patricia Mercado haber estado aquí en Política Nacional, sobre todo brindarme la oportunidad de esta entrevista para hablar del 2006, de esta brega de eternidad acerca de cuestiones de que la gente no quería hablar en México, en un México que ya cambió, y mucho en gracias a lo que Sí. en cierto sentido mucha gente ha picado piedra, como lo ha hecho Patricia Mercado. Patricia, te agradezco enormemente la entrevista. Gracias, Oscar, hasta luego. Hasta luego. Y gracias a todos ustedes. Cuídense, muchachos. Gracias.